Si hay una actividad física sencilla y que todos, prácticamente en todos los deportes está presente, es el salto vertical. Todo el mundo sabe saltar verticalmente y hay muchos test cuantitativos que pueden medir la eficacia de un salto. No obstante, no todas las formas de saltar son, desde el punto de vista de la salud del aparato locomotor, higiénicamente válidas, puesto que según cómo se salte podemos generar sobrecargas y agresiones evitables tanto en rodillas, pies, tobillos como en la columna lumbar. Simplemente analizando la ejecución técnica y la relación que puede tener esta forma de saltar, la forma con que vamos automatizando este patrón básico del salto a pies juntos con la salud del aparato locomotor a largo plazo. Dicho de otra manera, si se automatiza un patrón de salto de estos más básicos desde el punto de vista de la higiene del aparato locomotor de manera inadecuada, esto puede ser la causa, y de hecho hemos detectado hipótesis de posibles causas en dolencias en deportistas, sobre todo en temas de rodilla y de L5-S1 de la zona lumbar, en que se presentaban en el salto a pies juntos una serie de actitudes que yo denomino tóxicas. ¿Qué es una actitud tóxica? Son aprendizajes inadecuados durante la infancia que se fijan y se automatizan, forman parte de su patrón básico de salto, y luego esto se va transfiriendo a las habilidades deportivas específicas, que a base de repetirlas, pues entonces sobrecargan mucho más unas zonas, puesto que las presiones que se hacen sobre las superficies articulares de manera repetida pues no son las adecuadas. Bien, básicamente lo que voy a presentar van a ser una especie de un resumen de las evaluaciones que hice en niños y niñas de enseñanza primaria de los 6 a los 12 años, a raíz de observar que en deportistas adultos de diferentes deportes y en estudiantes de educación física no saltaban adecuadamente a pies juntos. Entonces, a partir de este punto, me voy a un colegio de lo que es enseñanza primaria aquí en España, de 6 a 12 años, filmamos y vemos que las alteraciones en el salto son muy coincidentes con las que podemos tener en futbolistas profesionales. Entonces, lo que yo quería resaltar aquí, que yo no soy biomecánico, yo soy profesor de educación física, entrenador de atletismo, y a raíz de la revolución digital que ha habido en estos últimos 20 años, he ido utilizando toda una serie de medios, principalmente las cámaras de filmación a alta velocidad, que te permiten no solamente cuantificar con precisión, algo que en este caso no he utilizado, sino cualificar con precisión, es decir, poder hacer análisis cualitativos del movimiento. Si estoy trabajando a 210 imágenes por segundo, podemos observar muchas cosas de la técnica, de la ejecución, que con las cámaras convencionales a 30 imágenes por segundo y con una velocidad de obturación bastante deficiente y entonces no podíamos ver. Fundamentalmente yo he estudiado los análisis en la carrera, pero he considerado que puede resultarles de interés estos trabajos totalmente empíricos, estos trabajos de campo, porque cualquier profesor de educación física, cualquier entrenador, cualquier kinesiólogo, fisioterapeuta, simplemente con un teléfono celular que permita filmar a alta velocidad, cuando aparezcan ciertas patologías en pies, rodillas o espalda, filmándoles la carrera, que no es el tema de esta charla, sino simplemente de un salto a pies juntos, podemos obtener mucha información de dónde puede estar la causa de la lesión, y a partir de aquí poder establecer un protocolo de reeducación, de fortalecimiento, etcétera. Pues ahora dejo de hablar en
frente a la cámara, vamos a ver las imágenes y que las iré comentando a medida que las vayamos viendo. Antes de todo, perdón, hablar del concepto que tengo yo de actividades tóxicas. Considero que actividades tóxicas son actividades que se realizan durante las etapas de aprendizaje que no son adecuadas, y entonces se fija un patrón, un automatismo que puede ser potencialmente lesivo o limitante de rendimiento. Es decir, una serie de actividades tóxicas pueden generar una actitud tóxica que se convierta en un patrón, en un atractor, en un modelo, como queramos llamar, con los miles de metalenguajes que estamos empleando ahora para decir que la rueda es redonda. Es decir, que estamos fijando un modelo de motricidad básica sobre el que van girando todas las motricidades específicas, que es, desde el punto de vista de la higiene del aparato locomotor, inadecuado. Y esto ya lo podemos detectar en la infancia y prepubertad, cuando sería muy fácil intervenir en aquellas etapas, pero esto no se hace porque hemos pedagogizado demasiado la educación física, dejando la técnica, la mecánica, la higiene motriz como si fuera una cosa ajena a los profesores de educación física, y también es ajena a los entrenadores que enseñan específicamente su deporte. Todo se debe hacer específico, y entonces nos hemos olvidado de este trabajo de lo que llamo yo la competencia motriz básica, que es universal para todos los niños y niñas durante el proceso de crecimiento. Bien, pues ya sin más vamos a empezar a ver ejemplos del salto vertical, tanto en filmaciones frontales y en filmaciones laterales. Veamos en primer lugar desde la visión lateral cómo debería ser un salto vertical. Aquí vemos que hay la extensión de la rodilla, tiene que ir simultáneamente a la acción de brazos para terminar en una extensión con todo el cuerpo alineado, y la amortiguación al caer, que hay una flexión de rodilla con anteversión pélvica y flexión del tronco. Esto sería higiénicamente la acción correcta. Vamos a fijarnos un poco más en detalles sobre la misma estudiante de educación física. Se observa un paralelismo entre la inclinación de la tibia peroné con la columna, que hay una extensión desde la articulación coxofemoral manteniendo estable toda la columna vertebral. Prácticamente podemos decir que van paralelas la pierna y espalda. Hay la extensión en el contacto, ambos pies contactan simultáneamente. Se sigue repitiendo este paralelismo, la amortiguación entre espalda y pierna. Lo mismo podemos ver en este joven escolar. Paralelismo, alineación de todo el cuerpo en el vuelo, caída con amortiguación, inclinación del tronco y anteversión de la pelvis. Esta forma de salto adecuada desde una filmación lateral, que parece que sea una cosa que sea sencilla y evidente, no se da en absoluto en gran parte de los jóvenes, y que luego veremos que esto se transfiere hasta deportistas semiprofesionales. El primer caso, la primera actitud inadecuada es que saltan y no hay una amortiguación ni liberación de la zona lumbar. Vemos que el tronco ha caído perpendicular al suelo, con la pelvis en retroversión, y sin una inclinación de tronco al frente. Y entonces todo el impacto recae sobre la zona lumbar. Pero además, en estos casos se acompaña de una descoordinación de brazos. Los brazos ya están ascendiendo antes de que llegue la extensión de rodillas, y además en este caso esta niña cae también con toda la sobrecarga sobre la quinta lumbar. Pero continuemos con descoordinaciones.
Cuando esta acción de brazos puede estar más exagerada, la descompensación entre extensión de rodillas y llevar las manos al frente. En este caso, por ejemplo, inicia toda la acción de brazos y antes de que empiecen a extender los brazos, la espalda ya está hacia atrás. Pero veamos su postura dinámica en el aire. Tiene una total incurvación de la columna, exagera un poco la difosis de la zona dorsal torácica, no termina la extensión en el aire, y cuando cae vamos a ver cómo tampoco va a amortiguar, pero no solamente hay esta sobrecarga sobre la zona lumbar, sino que también hay una mayor incurvación en la cifosis dorsal. Este sí que es la extensión, al cae totalmente perpendicular con impacto, sin amortiguar el impacto aquí en la zona lumbar, pero vemos que también hay esta mayor incurvación de que absorbe la zona dorsal, absorbe el impacto de la caída. Las descoordinaciones pueden ser mayores entre la elección de tronco, brazos y piernas, como vemos en esta niña. Este punto de partida sería adecuado, pero a partir de aquí empieza a erguir el tronco, se pierde este paralelismo entre tibia, peroné y tronco, acelerando tirar de espaldas antes de extender las rodillas. Pero si vamos al más difícil todavía, aquí encontramos una nueva variante que es la hiperextensión de toda la columna cuando está en el aire, hiperextensión de la zona lumbar y dorsal con una incurvación de la zona dorsal y cervical en el impacto, que tampoco se absorbe adecuadamente en la zona lumbar. Más descoordinaciones entre la acción de piernas y la acción de brazos y tronco, sin terminar una extensión total del cuerpo. Observamos que no hay una alineación hombro-cadera-tobillo. Continuamos con una alteración diferente, como es esta, que no es capaz de terminar la extensión de la rodilla. Es decir, salta, no termina la extensión, y una vez está en el aire, en lugar de buscar la verticalidad, flexiona cadera y rodillas para caer sin amortiguar, sobrecargando la zona lumbar. Inicialmente ya vemos que hay este desequilibrio entre las inclinaciones del tronco y de la pierna. Inicia el impulso ya se observa una incurvación de la zona dorsal y cervical en el aire, que va manteniendo en el descenso y se acentúa muchísimo en el impacto, y además no ha protegido tampoco la zona lumbar. Más variantes de la incapacidad para llegar, en este caso, a la extensión total, la triple alineación hombro, cadera, tobillo en el aire, y además estaba acompañada de una total descoordinación en la acción de los brazos, que vemos que ya no puede mantener el equilibrio en el momento de la recepción. Aquí vamos a ver otro tipo de descoordinaciones generales a la hora de evaluar el salto en diferentes edades, desde los menores de 6 hasta los de 12 años. Es decir, que estas descoordinaciones, estas descompensaciones, sí que son en algunos casos más exageradas en los menores, pero sobre todo la falta de amortiguación está presente en todas las edades. Y como vamos a ver a continuación, esto también sucede en los estudiantes de educación física, muchos de ellos que son deportistas activos, incluso alguno profesional, que esta capacidad de salto no la tienen bien coordinada desde el punto de vista de la eficacia, ni con descoordinación de brazos, piernas, como de la salud en relación a la amortiguación
en la caída. Este alumno está iniciando toda la acción de brazos en este momento, el impulso vertical de brazos, mientras las piernas todavía no habían iniciado la extensión. No inicia la extensión de piernas hasta que los brazos ya están muy arriba, no han sincronizado, y luego en la amortiguación tampoco se mantiene este bloqueo en la zona lumbar. En este caso es que tira de la espalda y de brazos, pero sin la extensión de las rodillas. También veremos cómo en la caída cae perpendicular al suelo. Aquí, aparte de una importante cifosis, aquí sí que marca la extensión, pero en la caída, fíjense, impacta la zona lumbar y aumenta la incurvatura de la zona dorsal. Más ejemplos de falta de amortiguación, falta de colocación de la pelvis y de la espalda en la recepción, pero es que además, como vamos a ver, algunas de las otras alteraciones coordinativas que hemos visto en los menores vuelven a aparecer aquí. No ser capaces de trabajar bien con los brazos, no poder mantener la verticalidad, en el aire saltar y girar en el aire de forma descontrolada, como se ve en estos casos que he puesto a manera de ejemplo. Resaltar que en todos estos, cuando el salto se hacía una acción como este que está rotando en el aire, o el anterior que no utilizaba los brazos, etcétera, les hacemos repetir 2 y 3 veces el salto, pero el patrón persiste. Por ejemplo, este era incapaz de partir con los brazos abajo e impulsar. Con este patrón básico de salto, si lo tenemos mal interiorizado, miren lo que sucede cuando, si tienen por su práctica deportiva que hacer multisaltos sobre vallas o trabajo pliométrico, imagínense lo que supone para la zona lumbar hacer los saltos cayendo de esta forma. Pero el análisis del salto no solamente lo debemos hacer desde la óptica lateral, sino de la óptica frontal. Aquí estamos viendo a este atleta internacional de triple como la estabilidad en la articulación de la rodilla y en el pie. Fíjense que esta separación de rodillas en la fase excéntrica se mantiene prácticamente durante toda la acción de salto.
tanto en el impulso como después de la recepción, así como el pie, la bóveda plantar no se hunde, el pie no eversiona y el talón por detrás veremos que se mantiene alineado el talón con el gemelo. Esta sería la acción óptima para evitar oscilaciones en la rodilla, que muchas veces vendrán provocadas por falta de fuerza explosiva en cuádriceps y isquios, o por una deficiencia en la bóveda plantar, en la estabilidad del pie, una debilidad en el tibial posterior o en la musculatura intrínseca del propio pie. Aquí podemos ver esta niña con salto vertical que vemos como las rodillas mantiene esta distancia, no hay un valgo, excepto en la fase aérea un poquitín, y en la amortiguación también es capaz de aguantar bastante la separación de las rodillas, y observamos que la bóveda plantar no se hunde. Repite y vemos que es un salto muy correcto. Aquí vemos algunos ejemplos más de menores en que desde el punto de vista frontal hay una estabilidad en la rodilla, la bóveda del pie aguanta, no hay ni eversiones del pie ni valgos destacados. No obstante, esto no es habitual. Aquí vemos un pequeño desequilibrio hacia la derecha. Si bien las apreciaciones no son exactas, vamos a ver bastantes alteraciones que nos van a servir como una primera información sobre alteraciones generales. Es importante, como vemos en esta niña, darles una información sobre el salto. Vemos que la primera vez que hace el salto, hace un valgo importante, parece ser sobre todo en el pie izquierdo que se hunde mucho la bóveda, pero entonces le avisamos de que tiene que tensar bien el pie, bien apoyado al suelo, tensar las rodillas, no juntarlas, y lo repite, y en toda esta primera fase concéntrica puede mantener bastante el equilibrio en la rodilla, y solamente que en la recepción, al contactar, ya en el aire hace una cosa rara, ya no, en la fase excéntrica ya no la controla, pero ha sido ya un primer paso hacia la estabilización. Vamos a ver algunos casos de alumnos, primero, de estas edades, de 6-12 años, con alteraciones de todo tipo en el salto. Nos podemos fijar como el apoyo prácticamente de todo el cuerpo está sobre el pie derecho, y lo mismo sucede en el impulso, que así en la fase de vuelo y se va hacia su derecha. Con otro tipo de ropa, de manera que se pudiera ver el pantalón, la goma del pantalón, que estuviera por encima de la camisa, podríamos también apreciar si hay alteraciones en la pelvis. Observamos actitudes muy curiosas, como la de esta niña. Observen dónde coloca su mano derecha y la izquierda. Se la coloca en el muslo, casi frente al pubis. Le hicimos repetir 4 o 5 veces el salto, diciendo que llevar las dos manos arriba, y esta mano en el momento que está en el aire, fíjense aquí, lo intenta e inmediatamente vuelve otra vez al mismo sitio la mano. Realmente este es uno de los casos curiosos, pero hay muchas, no sé si llamarlo discinexias o cómo llamarlo, pero son cosas curiosas. Vemos aquí algunas asimetrías más en la acción de brazos, que suele tirar más el brazo derecho hacia el izquierdo, y esto hace que el ascenso no sea vertical o se provoque una inclinación del tronco hacia un lado.
Arriba tira más del brazo derecho y aquí se ve muy claro toda esta inclinación hacia la izquierda. Y entonces y aquí el problema está en el impacto, que es unipodal. Hay mucha más sobrecarga entonces sobre el lado izquierdo que sobre el derecho. Se hace también una variación sobre el mismo, y este es más que del brazo, ya es una inclinación de todo el tronco, pero al final el brazo derecho tira hacia la izquierda y el brazo izquierdo sube hacia arriba, y también tenemos ya en la caída, en el impacto, inclinado hacia su izquierda. Dos alumnos más con dos casos de descoordinaciones totales, tanto en la acción del impulso de brazos como en la conciencia de la posición corporal. Lo hacen una vez y otra vez, y siempre el resultado es de un descontrol de su postura en el aire y en el impulso. En este caso merece la pena ver el salto tanto frontal y lateral simultáneamente, para ver un poco más toda la complejidad de su patrón coordinativo. Es importante señalar que en estos colegios donde realicé estas filmaciones, los profesores de educación física no tenían ninguna conciencia ni se habían planteado que se pudieran dar estas alteraciones, y mucho menos de la importancia que podían tener a largo plazo y sobre la salud de su aparato locomotor y de las habilidades deportivas. Alteraciones en esta motricidad básica es una actitud tóxica que se fija el patrón o no se presta atención durante la infancia, y luego, como el caso de esta atleta, que es de rendimiento, saltadora de triple, estamos viendo cómo la inestabilidad de la rodilla es importantísima. Es decir, tanto en la primera fase, en la fase de ascenso para la fase concéntrica, como en la fase más intensa excéntrica, que es en la amortiguación. No solamente son las rodillas, sino que vemos que el pie izquierdo eversiona bastante, y incluso al iniciar en la vista de atrás se puede ver como el pie derecho ha impulsado más y el pie izquierdo ha impulsado más y el derecho sale antes. Se ve en el aire, es un poco subjetivo porque no están bien los puntos, una descompensación del eje de la pelvis en relación al eje de los hombros, y los pies no caen ni simultáneamente ni en la misma orientación. Comparamos simultáneamente el salto del chico y de la chica, atletas saltadores de triple que entrenan en el mismo grupo. Vemos la diferencia en la estabilidad de las rodillas. Como conclusión diríamos que la biomecánica se considera como una disciplina muy compleja para entrenadores de base y para profesores de educación física. Es decir, se ha asociado demasiado la salud con los aspectos cardiovasculares y por los efectos que tiene sobre el sistema cardiocirculatorio la obesidad y la falta de actividad física. Pero desde el punto de vista del aparato locomotor, si estamos concienciando a la población de que se tiene que incrementar las horas de actividad física, pero en estos patrones básicos de movimiento, como son el salto o la carrera, se están utilizando unas actitudes tóxicas, es decir, que se están automatizando una serie de patrones que son muy agresivos para el aparato locomotor, que ya se ve en el salto más básico. Todo esto se transfiere a otros aspectos de las prácticas deportivas. Por lo tanto, se debe fomentar una conciencia de una biomecánica muy básica, de una anatomía funcional, que del mismo modo que se ha dado mucha importancia en la escuela al peso que tienen los libros o cómo se deben sentar en la mesa, que haya también una educación hacia una gestualidad dinámica del movimiento de base, y que ahora los profesores o los entrenadores de equipos de base lo pueden estar analizando
simplemente con el celular haciendo filmaciones y mirando estas actitudes tóxicas, y asimismo ofrecerles unas alternativas como podrían ser trabajar descalzo, un trabajo de fuerza de las rodillas, cuidar un poco en los pequeños los saltos más elementales en los juegos, de manera que se automatice un patrón óptimo. Para ello se debe desmitificar la biomecánica, como he hecho yo, que yo de biomecánica apenas sé en el aspecto de biomecánica como elemento científico, pero sí que tengo una cultura de base de anatomía funcional y de física y de cómo funcionan las articulaciones que me permiten detectar estas actitudes. En segundo lugar, quería expresar la relación entre el fisioterapeuta o el kinesiólogo con el deportista lesionado. He observado muchas veces un deportista, recientemente he tenido un caso, que se lesiona una y otra vez, va al médico, va al fisioterapeuta, al kinesiólogo, hace un tratamiento, vuelve otra vez a la actividad deportiva y vuelve nuevamente a lesionar. ¿Qué sucede? Que los profesionales de la salud, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, no lo ve como está actuando motrizmente, no lo ve correr, no lo ve saltar. Por su parte, el entrenador tampoco es capaz de detectar que esta actitud de carrera o de salto es la que le provoca la sobrecarga que a la larga genera esta lesión. Porque, por ejemplo, cuando no es una rotura de fibras que es inmediato, estas alteraciones, estos dolores en rodillas, tendinitis y estas molestias vienen por sobrecarga o por acumulación. Si con un tratamiento y descanso desaparece el dolor, desaparecen los síntomas, pero seguimos moviéndonos de la misma manera, volverá a aparecer otra vez la lesión hasta cronificarse. Por eso que ni el entrenador tiene una capacidad, un ojo muchas veces para poder detectar estos problemas básicos, estas actitudes tóxicas básicas, ni el fisioterapeuta ve cómo está corriendo, cómo está jugando, cómo se está moviendo el deportista para poder ver que la causa de esta tendinitis crónica o de esta fractura por sobrecarga de un metatarsiano, pues se debe a que está moviéndose mal. Bien, espero que es poco científico lo que les digo, es un trabajo de campo en un intento de aplicar el conocimiento de la ciencia, de la biomecánica, a las situaciones más cotidianas. Muchas gracias.